Salí de Venezuela creyendo que lo peor había quedado atrás, pero el verdadero infierno empezó cuando crucé la frontera y entendí que emigrar también te rompe por dentro. Nunca planeé irme de Venezuela. Esa es la parte que más cuesta explicar cuando alguien me pregunta por qué dejé mi país. No fue un impulso ni un sueño de vivir mejor. Fue más bien una rendición lenta, como cuando te das cuenta de que llevas años aguantando la respiración y ya no te quedan pulmones. Crecí en un barrio normal. Nada lujoso, nada extremo. Teníamos problemas, sí, pero también rutinas. Con el tiempo, esas rutinas se fueron desmoronando. Primero fue la inflación, luego la escasez, después los apagones interminables. Aprendimos a vivir sin agua, sin luz, sin certezas. Lo que nunca aprendimos fue a vivir sin miedo. La política se metió en todo, incluso en el silencio. Hablar de más era peligroso. No hablar también. En la televisión repetían discursos que ya nadie escuchaba, pero que igual había que soportar porque no tenías opción. En la calle, la gente ya no discutía ideologías, discutía cómo sobrevivir el día. Cuando empezaron a circular noticias de que Estados Unidos estaba acusando a los de arriba, que había investigaciones, recompensas, presión internacional, muchos pensaron que eso significaba esperanza. Yo no. Yo sentí algo distinto, tensión. Porque cada vez que el mundo apretaba, los que sentíamos el impacto éramos nosotros. Más controles, más paranoia, más escasez. Los poderosos seguían protegidos. Nosotros seguíamos haciendo filas de madrugada. El día que tomé la decisión de irme fue ridículamente simple. Estaba intentando sacar efectivo de un cajero que llevaba días sin funcionar. Alrededor mío había gente cansada, discutiendo en voz baja. Un señor dijo: "Aquí ya no hay futuro, solo costumbre". Eso fue todo. No lloré. No hice drama. Llegué a mi casa y empecé a guardar cosas en una mochila. No llevaba sueños, llevaba documentos. No llevaba planes, llevaba miedo. Mi madre me miró y no me pidió que me quedara. Me dijo: "Avísame cuando llegues vivo". Salir de Venezuela no fue heroico. Fue caótico. Terminales llenos, gente durmiendo en el suelo, vendedores aprovechándose del desespero. El primer tramo lo hice en bus, luego caminando, luego como se pudiera. La frontera no era una línea, era una herida abierta. Vi familias completas cargando su vida en bolsas. Niños con cara de adultos. Ancianos sentados en el piso, esperando fuerzas que ya no tenían. Nadie hablaba mucho. Cuando todo duele, el silencio pesa menos. Cruzar fue solo el comienzo. Pensé que al salir del país lo peor había pasado. Me equivoqué. Emigrar no te salva automáticamente, solo te cambia los problemas. En el primer país dormí en un cuarto compartido con desconocidos. Trabajé en cosas que nunca imaginé. Aguanté humillaciones que jamás viví en mi propio país. Había días en los que comía una sola vez. Otros en los que no comía. Aprendí a caminar rápido, a no llamar la atención, a aceptar trabajos mal pagados porque no tenía papeles. Aprendí lo que era que te miraran como si fueras un problema. Cada vez que decía soy venezolano, la reacción era impredecible. Algunos sentían lástima. Otros desconfianza. Otros cansancio. Yo solo sentía vergüenza de algo que no había causado. Mientras tanto, seguían las noticias. Que si más presión internacional. Que si Maduro resistía. Que si Estados Unidos insistía. Que si ahora sí venía el cambio. Desde afuera, Venezuela era un tema de debate. Desde adentro, y desde el exilio, era una ausencia constante. Las noches eran lo peor. Porque en el día te distraes trabajando, sobreviviendo. Pero en la noche llegan los recuerdos. La comida de tu casa. Las risas que ya no escuchas. La sensación de pertenecer a algún lugar. Hubo momentos en los que quise volver. No porque Venezuela estuviera mejor, sino porque emigrar te cansa el alma. Pero volver significaba retroceder, y avanzar, aunque duela, se siente menos humillante que rendirse del todo. Con el tiempo conseguí estabilidad relativa. Un trabajo un poco mejor. Un cuarto solo para mí. Algo parecido a una rutina. Pero la herida nunca cerró. Porque emigrar no es solo cambiar de país, es aceptar que tu vida se partió en dos.
Hoy, cuando escucho a alguien decir que los venezolanos exageran, me dan ganas de mostrarle mis manos cansadas, mis noches sin dormir, mis despedidas sin retorno. No nos fuimos por moda. Nos fuimos porque quedarnos nos estaba matando lento. Y cuando hablan de Maduro, de Estados Unidos, de sanciones, de poder, yo ya no discuto política. Yo pienso en todo lo que perdimos mientras otros negociaban. Salí de Venezuela creyendo que huir era el final del dolor. Ahora sé que fue solo el comienzo de otra lucha. Una más silenciosa. Una que no sale en las noticias. Pero que millones llevamos encima, todos los días, tratando de no rompernos del todo. Actualización. Muchas personas me pidieron que contara qué pasó después, en los otros países por los que tuve que pasar. No pensé que tanta gente iba a leer mi historia. La escribí más para desahogarme que para que se volviera algo grande. Pero vi muchos comentarios preguntando lo mismo: ¿qué pasó después? ¿A dónde fuiste? ¿Realmente mejora algo al emigrar? Así que aquí va la actualización. No es bonita, pero es honesta. Después de salir de Venezuela, el primer país al que llegué no fue el destino final. Fue solo una parada forzada. Ahí entendí algo rápido: emigrar no es llegar, es resistir. Al principio dormía donde podía. A veces en cuartos compartidos con demasiadas personas. Otras veces en casas donde te dejaban quedarte solo porque necesitaban a alguien que pagara una parte del alquiler, aunque fuera mínima. No había privacidad, no había silencio. Solo cansancio acumulado. Conseguir trabajo fue humillante. No porque el trabajo fuera malo, sino porque te das cuenta de que tu pasado no importa. Nadie quiere saber qué estudiaste o qué sabías hacer en tu país. Solo quieren saber si puedes trabajar 12 horas seguidas y callarte. Acepté cosas que antes jamás habría aceptado. Jornadas largas, pagos incompletos, promesas que nunca se cumplieron. Más de una vez trabajé semanas enteras y tuve que rogar para que me pagaran. Y a veces ni así. En la calle aprendí a identificar miradas. Las de desconfianza. Las de fastidio. Las que dicen otro más. No todos eran así, claro, pero bastan unos pocos para hacerte sentir que estorbas. Luego vino otro país. Pensé que ahí las cosas iban a ser distintas. Que ya tenía experiencia, que ya sabía cómo moverme. Me equivoqué otra vez. Cambió el acento, cambió la moneda, pero no cambió la sensación de empezar de cero. Ahí pasé uno de los momentos más duros. Me quedé sin trabajo de un día para otro. El lugar donde vivía decidió subir el alquiler y no pude pagarlo. Durante días viví con una mochila y lo puesto, moviéndome entre casas de conocidos que apenas me conocían. Hubo noches en las que me acosté sin saber dónde iba a dormir al día siguiente. No se lo conté a mi familia. Uno aprende a mentir para no preocupar a los que ya cargan demasiado. También hubo miedo. Miedo a los controles. Miedo a que te pidan papeles que no tienes. Miedo a enfermarte, porque enfermarse sin respaldo es un lujo que no te puedes permitir. Mientras tanto, seguía leyendo noticias de Venezuela. Que si más presión internacional. Que si más discursos. Que si más promesas de cambio. Y yo pensaba, todo eso suena muy grande, pero ninguno de esos titulares paga un plato de comida. Después llegó otro país más. Ahí fue donde toqué fondo emocionalmente. No porque todo fuera peor, sino porque estaba agotado. Emigrar cansa de una forma que no se ve. Cansa tomar decisiones todo el tiempo. Cansa no pertenecer. Cansa explicar tu historia una y otra vez. Hubo días en los que pensé en devolverme, aunque supiera que volver no solucionaba nada. Era solo nostalgia disfrazada de esperanza. Con el tiempo, las cosas mejoraron un poco. No de golpe. No como en las historias bonitas. Poco a poco. Un trabajo más estable. Un cuarto solo. Una rutina básica. Nada extraordinario, pero suficiente para respirar. Hoy sigo fuera de Venezuela. No me siento completamente de aquí, pero tampoco soy de allá como antes. Emigrar te deja en un punto extraño, como si vivieras siempre con un pie en cada lado y sin apoyar del todo. A los que preguntan si valió la pena, no sé qué responder. Sobreviví. Eso ya es algo. Pero el precio fue alto: despedidas, identidad, tranquilidad. No escribo esto para desanimar a nadie. Lo escribo porque muchas veces la migración se cuenta como una estadística,
Y no como lo que realmente es, una suma de pequeñas derrotas diarias que, con suerte, algún día se convierten en estabilidad. Gracias a los que leyeron, a los que comentaron con respeto y a los que también están lejos de casa. No estamos solos, aunque a veces se sienta así. Si algún día todo cambia y puedo volver, lo haré. Mientras tanto, sigo aquí. Aguantando. Como aprendimos a hacer los venezolanos.